Buenas noches, profesora. Soy Leonardo Camones Valareso. El presente informe analizaré el incremento en seguridad del crimen organizado en el Perú 2024 a 2025. La realidad, eh, la realidad peruana y la aplicación de la teoría del justo Miro Quesada. La justicia y seguridad de crisis, la mirada de Miro Quesada. El Perú vive una crisis de seguridad profunda que ya no es delincuencia común, sino es crimen organizado. La realidad del 2024-2025, eh, violencia extrema. Los homicidios se disparan un récord en 2025, dominados por el sicariato, la extorsión y que asfixia al comerciante y a la ciudadanía. eh, Impulsos de la impunidad. La tragedia se agrava por el debilitamiento de la institucional. El Congreso se ha aprobado leyes que restringen la lucha contra el crimen organizado y dan barreras de protección a grupos de poder como la exclusión de partidos políticos de responsabilidad penal. eh, el pesimismo ciudadano, que el 86% de los peruanos se sienten inseguros y más de la mitad cree que el crimen influye en las leyes. Eh, Restricción a la definición del crimen organizado. Eh, la, la reforma entre comillas, reforma, se modificó en el marco legal para ampliar la definición de restrictiva de delito de crímenes organizados. Eso implica, como por ejemplo, elevar el número mínimo de integrantes requeridos o excluir ciertos tipos de penales, como el delito de corrupción y algunos delitos económicos, de la categoría de organización criminal. Consecuencias prácticas. Esto no solo dificulta la investigación fiscales al requerir más pruebas, sino que también limita el uso de herramientas especializadas a la fiscalía y a la policía, como interceptaciones telefónicas o allanamientos masivos. Violación de derechos justos, no arbitrariedad. Una ley racional, no arbitraria, debería fortalecer los estados contra amenazas claves y al hacer lo contrario, esta reforma es percibida como una arbitrariedad, porque en sus fines prácticos protege un grupo de poder involucrada en redes ilícitas en lugar de proteger a la sociedad, eh, que es lo que literalmente una ley debería hacer, por la voluntad de ciertos intereses y por la razón jurídica de la justicia. Exclusión del partido político de responsabilidad penal. La, la reforma se las reformas se promovieron cambios legales para establecer los partidos políticos como tales no se pueden ser sujetos de responsabilidad penal. La persecución jurídica se limita a los miembros nada más individuales del partido. Consecuencias parciales de práctica. Esta medida frenta o anula procesos claves por delitos como lavado de dinero, filtración ilegal de campañas y corrupción, al impedir que la justicia presinga a los actos y la estructura de los partidos como entidad jurídica. Violación de derechos justos, simetría. Rompiendo la igualdad, un ciudadano común o una empresa privada pueden ser sujetos a responsabilidad penal
al incluir a los partidos políticos que manejan fondos o ejercen poder y se crea una asimetría legal fragmentada. Francamente, el principio de la simetría, igualdad ante la ley, se excluye. Se establece una clase protegida por la ley, la élite política, y otra excluida, el ciudadano común. Y esa desigualdad, obviamente legal, es la esencia y la injusticia para Miro Quesada. Eh, Propuesta de solución de la acción de la reforma estructural. El problemático de la inseguridad y el crimen organizado transnacional o COT, como se le suele diferir, no es solo política, es un problema logístico, el Estado, las soluciones reactivas como el estado de emergencia fracasan porque no atacan la causa del raíz. Eh, la captura del Estado y la incoherencia normativa. Nuestra propuesta es un cambio a cambio de paradigma, basada en la filosofía de Miro Quesada y criminología moderna. De establecer la lógica y la integridad del Estado, la ley no puede ser factorizada del crimen, facilitador del crimen. Nuestro primer pilar es la coherencia normativa. Eh, la acción clave es repetir de inmediato las leyes impugnadas que requieren herramientas vitales como la colaboración eficaz y limitan la definición de crimen organizado. Justificación: deben eliminar las contracciones lógicas para que el sistema legal sea nuevamente un insuperable para el criminal. El Ministerio Público y el Poder Judicial especializados para garantizar su autonomía frente a la corrupción. Atacar la raíz económica del crimen. Fortalecer el operativo. El criminal organiza un operativo por lucro. No basta con capturar al sicario. Hay que destruir la estructura desde dentro. Hay que destruir la estructura financiera. Acciones clave: priorizar la inteligencia financiera y la creación de unidades intersectoriales. La policía, fiscalía, SUNAT para desarticular eh, la ventanilla única criminal, atacando atacando la extorsión y el sicariato desde la cúpula. Eh, Justificación modernista. Justificación: modernizar las fuerzas del orden invirtiendo tecnología de rastreo de activos, minería ilegal, trata, para desmantelar la estructura económica o la fuente de poder del COT. Eh, Finalización Financiación innovadora y autosostenibilidad propuesta económica. Nuestra propuesta económica se enfoca en la eficacia de la tecnología para despolarizar la inversión en seguridad. Innovación uno: fideicomiso- fideicomisos de seguridad e inversión, o FESI. Creamos un fondo fiduciario blindado para financiar tecnología y equipo de seguridad a largo plazo, de 5 a 10 años, logrando economías de escala y evitando la obsolescencia. Innovación 2:
Unidad de Inteligencia Financiera y Acelerada o UFI-A. Intervenimos en la inteligencia artificial para usar el Big Data, SUNARP y bancos e identificar el lavado de activos a tiempo real. No más no das disrupción. El 70% de los bienes confiscados de la delincuencia se moderaría rápidamente para reinyectarse al FESI, convirtiendo el costo de los crímenes en la fuerza financiera de nuestra seguridad. Innovación 3: los bonos por recaudación de riesgos criminales o BERS. Eh, Incentivamos a municipios y empresas con bonos de desempeño y beneficios tributarios para que inven- inviertan en el presencio y de inserción laboral, transformando en gastos de seguridad de un costo a una inversión deducible. En resumen, pasaremos la relación política de la reforma institucional y legal profunda creado para un ecosistema de seguridad ágil, tecnológica y autosostenible que se financie con dinero del propio crimen. Conclusiones. El incremento de la inseguridad y el crimen organizado es un reflejo de una crisis de legítima y coherencia estatal, no solo un problema de orden público. Una crisis institucional, no solo policial. La causa principal de los crímenes no es tanta la falta de policía, sino la impunidad estructural, garantizar por la captura del Estado y la corrupción. Actores clave, el Congreso, el sistema judicial, han debilitado intencionalmente las herramientas legales contra el crimen. Ejemplo, coalición eficaz, eh, generando una incoherencia normativa, el crimen híbrido y transaccional, el aumento de la violencia de sicariato y extorsión, ejemplificado como grupos como el Tren de Aragua, muestran que el crimen organizado transnacional ha establecido economías criminales híbridas, han establecido economías criminales híbridas que han instalado en la anomalía institucional en las zonas controladas, reemplazando a la ley de poder de las mafias. Fracaso político por irracionalidad. Las respuestas del Estado, ejemplo, estado de emergencia, son ineficaces porque priorizan la reacción sobre la estrategia estructural, la, insis- la insistencia en medidas que han demostrado un fracaso efecto globo es una decisión irracional que mina la confianza. Conclusión general. Crisis de legitimidad ética, el aumento del crimen es un sinónimo de que el ciudadano percibe la ley no como un contrato social, sino como una herramienta para proteger a las élites corruptas. La política pública es más urge, es más urgente, debe atacar la, la fragilidad legal, recomendaciones estructurales contra el contra el crimen, 2024-2025. Las recomendaciones clave para abordar la crisis inseguridad del Perú deben ser estructurales
y coherentes con la crítica de ilegitimidad estatal. La política se justifica en la filosofía de Emilio Quesada, atacar la raíz ilegitimidad, la raíz de legitimidad, restaur- restaurando la coherencia normativa de la justicia. Este eje de cohesión normativa e integridad, foco de legitimidad ética. El objetivo es revertir la captura institucional, revertir las normas de impunidad, acciones, derogar o modificar inmediatamente las leyes que restringen la colaboración eficaz y limitada, la edición de crímenes organizados, incluyendo corrupción, lavado de dinero, de activos y minería ilegal, resultado, la eliminación, eliminar la contradicción lógica del Estado y sentar las bases de un sistema legal nacional. Blindaje, autonomía de la justicia. Acción, garantizar la autonomía, recursos y protección a a fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada o FRECOR y unidad especializada, la DIRINCLE, contra amenazas y cooperación. Eh, Resultado, demostrar que la ley no puede ser intimidada y restaurando la legitimidad ética. Eje operativo, táctico y foco crimen transnacional. El objetivo es atacar la estructura financiera el crimen organizado transnacional, o COT. Priorizar la inteligencia financiera, acción, desplazar los focos de la persecución política tradicional al rastreo de activos, fortalecer la UIF, financiar para congelar y decomisar capital de extorsión, sicario y minería ilegal. Resultado, atacar la racionalidad criminal, lucro y desarticular las economías híbridas. Estrategia nacional antitrox- anticorrupción, antisicariato. Acción. Crear una fuerza de tarea permanente, especializada e intersectorial con el alcance nacional, en un lugar de depender del estado de emergencias temporales. Resultado, contrarrestar el terror sistemático de COT y la costa del norte. Eje social y económico, foco de desorganización social. El objetivo es reducir el regulamiento y la información que facilita el crimen. Eh, Formalización con seguridad. Acción, incentivos, acción. Incentivos agresivos para formalización de transportistas, comerciantes y programas de seguridad focalizados para proteger a los formalizados y de los extorsionadores. Eh, Resultado, limitar el vasto territorio de de la informalidad estructural que camufla el lavado de activos. Recuperación territorial sostenida, acción, reemplaza el efecto globo con una estrategia de inversión sostenida que cambie la presencia policial con intervención social y servicios básicos en los barrios críticos. Resultado, restablecer el monopolio legislativo legítimo de la fuerza y reducir la base del reclutamiento. Ejerce
Eje de racionalidad estratégica. Evaluación exige Evaluación exigente de política. Acción. Establecer un mercado de evaluación obligatoria y pública de las políticas de seguridad. Un informe de impacto de la seguridad y la impunidad, priorizando la evidencia. El resultado. Garantías de la gestión que se base en la racionalidad crítica y evite la repetición de estrategias fallidas. Muchas gracias por escucharme, profesor.